El título del trabajo es La Revolución Rusa y la utopía de la educación socialista en México. En la primera parte se señala la influencia de la Revolución Rusa en México. Partimos de que México se dio la primera revolución del siglo XX, de 1910 a 1917. Terminó con la firma de la Constitución Política Mexicana. Un hecho relevante como parte de la tradición democrática y de la diplomacia entre pueblos, nuestro país fue el primero en Latinoamérica en 1924 que reconoció el triunfo de la Revolución Rusa como proyecto del proletariado, nombrando a Stanislav Petrovsky como el primer embajador de la Unión Soviética. Posteriormente, fue reemplazado en 1926 por Alejandra Kollontai, primera embajadora del mundo, ya que ella realizó un papel trascendental al acercar a los dos países en el terreno cultural. La influencia de la Revolución Rusa fue con la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1919, resultado de los movimientos sociales en algunas regiones de México y que tuvo algunos seguidores con mayor influencia en Veracruz, Yucatán y Michoacán. Desde este enfoque, las posibilidades de investigación se multiplican al abrirse nuevas ventanas para calibrar hasta donde hubo encuentros y desencuentros políticos entre los comunistas y los radicalizados procesos locales de movilización social, obrera y campesina, y cómo respondieron estos ante las directrices y los acuerdos de la Tercera Internacional Comunista, la Comintern, que concebía a la revolución mundial para la destrucción del capitalismo mundial. Previa a la reunión constitutiva en la Ciudad de México, del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1919, tuvo lugar se constituyó el Partido Socialista Mexicano, integrado por sindicalistas, anarquistas y comunistas. Entre estos últimos destacan el hindú Manavendra Nath Roy, quien viajó a México con la supuesta intención de promover la independencia de su país, la India, bajo el coloniaje británico. En México, el emisario de la Internacional Comunista fue Borodin. Él inició a Roy en la complejidad de la dialéctica hegeliana y su versión materialista como clave del marxismo, y eso rompió su resistencia al materialismo del pensamiento filosófico. En esta primera parte señalamos que el Partido Comunista, establecido en México en 1919, fue la primera etapa de la influencia de la Revolución Rusa en México. En la segunda parte del trabajo se señala la educación socialista, básicamente en el periodo de Lázaro Cárdenas. Desde que fue gobernador de Michoacán, en el estado de Michoacán, planteaba una vinculación de la educación con la solicitud de tierra de los campesinos de México. Durante el sexenio ya del general Cárdenas se modificó el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y obligar por primera vez a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. La modificación del artículo 3 constitucional a la letra dice: la educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Una vez electo, Lázaro Cárdenas reiteró su compromiso de impulsar esta educación socialista, pues era un instrumento que iba a coadyuvar a la abolición de un régimen económico individualista y a la creación de una economía colectivizada en beneficio de los trabajadores del campo y la ciudad el 1 de diciembre de 1934. En la tercera parte del trabajo se señala la continuación de este proyecto
del general Cárdenas, que fue la creación, junto con las normales rurales, de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México. En el país existen solamente 36 planteles, de los cuales en su fundación se fueron desarrollando en la mayor parte de los estados de la República. La creación de las normales rurales fue la respuesta que la sociedad mexicana, en especial la rural, dio a una necesidad hoy vigente de una educación para todos. Entonces, como hoy el analfabetismo prevalecía en las comunidades campesinas e indígenas del país, las normales rurales tuvieron continuidad y un nuevo impulso durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas. En los siguientes periodos se comenzó a modificar esta educación socialista. En el periodo de Manuel Ávila Camacho, en los años 40, la ideología reaccionaria nuevamente apareció y se tuvo que derogar este tercer artículo constitucional. Para el periodo de Ruiz Cortines se logra que la mujer por primera vez obtenga su derecho al voto y ser votada. Se habla de una planificación de la educación en el sistema económico. En el otro periodo de Adolfo López Mateos se crea la Comisión Nacional de los Textos Gratuitos. Se impulsan los desayunos escolares para los niños y se crean otras instituciones educativas. Durante el periodo de Díaz Ordaz se da el voto a los jóvenes a los 18 años. Sin embargo, su intervención en contra del movimiento estudiantil de 1968 culminó con la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Poco se puede señalar acerca de la influencia del socialismo en los años 80, ya que la educación tiene una tendencia a la privatización y al retroceso. Es decir, la educación tradicional se volvió un producto de la ideología capitalista y el presupuesto asignado a los normales rurales es de los más bajos. Consideramos que la influencia de la Revolución Socialista en México fue determinante en algunos sectores, entre ellos que los jóvenes egresados como maestros tienen una visión más clara del contexto social en el que se desempeñan. Trabajan fundamentalmente con niños de los pueblos originales de este país, que en gran parte ya son migrantes de trabajo migrante. Esa es la expresión política que ha esgrimido la política estatal en los diferentes periodos presidenciales. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México mantiene una ideología crítica con respecto al objetivo de la educación, es decir, plantea cambios en la conciencia de estos pueblos oprimidos contra las políticas erróneas del capitalismo. Pero la opresión y la violencia no pueden contribuir, solamente pueden contribuir o reflejan los intereses del grupo en el poder. La educación en el socialismo se erige como un mecanismo de humanización y es una práctica hacia la libertad y hacia la emancipación y la igualdad. La educación socialista postula una pedagogía de los oprimidos. Los normalistas señalan que mediante una educación integral reivindican el marxismo-leninismo y rechazan cualquier tipo de dogma o superstición en la explicación de nuestro entorno social. Nos refrendamos, dicen ellos, como estudiantes aliados al proletariado en su lucha por la transformación social, pero también porque somos proletarios. Por eso estamos seguros que el papel del estudiante no se encierra en el cuarto de muros de aula, y no basta con leer libros para entender la situación del mundo. Es necesario leer al mundo a través de la realidad, para enfrentar los problemas que afectan a la sociedad y tratar de superarlos. Ahora que se agudiza el embate contra la educación crítica y popular, la amenaza de la desaparición está vigente. A 3 años
de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Queremos que ellos regresen a su escuela. Gracias.